Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa A Fondo Entrevistas, un programa que busca conocer justamente de cerca, con tiempo, con holgura, a personas, a líderes de la política, de la ciencia, de la cultura, que tratan de hacer patria. Es un espacio positivo además y humano. Y hoy día, como ha venido siendo, tenemos con nosotros a Gustavo Chesti, que es candidato por el partido Somos Perú al Congreso con el número 13. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, José Ignacio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te ha ido en esta primera parte de la campaña, digamos? ¿Cómo ves la coyuntura? Ajá. Bueno, primero es, de todas maneras hay un tema de aprendizaje, ¿no? Porque evidentemente yo no soy político, ¿no? Y es primera vez que estoy entrando en estas lides, por así decirlo, ¿no? Pero la situación, digamos, previa, yo creo que nos habla demasiado, ¿no? Creo que todo lo que ha venido ocurriendo en el país, la población, ¿no?, ha estado gritando de que se necesitan cambios, ¿no? Y mal haríamos aquellas personas que están ingresando en la política no escuchar aquellos gritos, ¿no? De acuerdo. Y tú decías que efectivamente tú no tienes un perfil político, entre comillas, tú no eres político, dijiste, pero sí has trabajado, has estado cerca, digamos, de la gestión pública. A ver, mi primera experiencia como, por así decir, digamos, de cercanía es cuando me invitan a participar a Somos Perú, ¿no? Entonces yo entro a participar a Somos Perú, al partido, porque me parece que es un partido muy técnico en temas municipales, ¿no? Saben manejar las cosas que a veces yo creo que es como que la primera base de entender la realidad, ¿no? O sea, la primera base es obviamente el tema municipal. Si no entiendes eso es muy complicado después, trates de entender todo lo que viene después. Entonces, es un partido que tiene bastante experiencia y trayectoria en ese tema. Y el otro elemento es que no tiene, digamos, estos problemas que muchos partidos han presentado, ¿no? Como por ejemplo temas de Odebrecht, Lavajato o congresistas que han tenido que salir por A, B, C o de motivos, ¿no? Entonces yo considero que dentro de todo, ¿no? Cuando a mí me invitaron a participar, yo tomé como puntos aquellos dos criterios, ¿no? Uno, el tema técnico y de experiencia, y dos, que sí es un partido que en toda la historia no ha demostrado signos de corrupción, ¿no? Sí. Me invitaron a participar como regidor para la metropolitana y fue, digamos, mi primera experiencia de entrar y tratar de entender qué era lo que ocurría a nivel como ciudadano, ¿no? Qué era lo que estaba pasando en mi ciudad. Entonces ahí empezó, digamos, este tema. Ahí te gustó la política, que yo creo que es importante lo que dices. La gente quiere nuevas caras, quiere efectivamente cambios. Sin embargo, digamos, también es cierto, y tú lo mencionaste de empezar la entrevista, que se requiere cierta experiencia para estar en el Congreso y a la vez, digamos, una capacidad de consenso muy importante, porque lo escuché esto de un ex congresista, los congresistas no logran nada solos. Correcto. ¿No? Tienen que estar los 130 o los 80 que votan de acuerdo. Correcto. ¿No? Y pasando por las comisiones y todo, ¿no? ¿Cómo ves este escenario? ¿Por qué Somos Perú? ¿Por qué tu candidatura podría llevar, digamos, consenso y aportes técnicos a este nuevo mitad de periodo parlamentario? Digamos? Correcto. Bueno, a ver, los plazos, como bien acabas de señalar, son muy distintos a lo de antes, ¿no? O sea, no es un periodo normal, el plazo es bastante corto y yo creo que en primer lugar hay que priorizar cuáles son las cosas más urgentes, ¿no? Entonces, los elementos de reforma y de resolver los temas que han quedado pendientes, ¿no? Por ejemplo, el cómo se deben de elegir los miembros del Tribunal Constitucional, así. Hay varios elementos que todavía se tienen que resolver ahora y los nuevos proyectos que los legisladores quieran presentar. Ahora, ¿qué hacer, no? Porque uno puede decir, bueno, yo entro solo, ¿no? No estoy diciendo que vaya a entrar solo, ¿no? Pero obviamente tú no tienes todo el poder, tienes, como bien dices, consensuar con 129 congresistas más. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Yo creo que sí tiene mucho de habilidad y de consensos que tienes que ir buscando con otras bancadas y con tus compañeros de partido, ¿no? Lamentablemente la política, y es lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Los partidos tratan de jalar agua para su molino, ¿no? Y querer, digamos, de una u otra manera perpetuarse en esta concentración de poderes o perpetuarse, digamos, en este sitio que ya ganaron.
pero ahí están perdiendo de vista cuál es el fin por el cual están ahí, ¿no? Que es realmente, digamos, el país. ¿Qué se debería hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Es poner los temas sobre la mesa, ¿no? Nosotros no estamos en discusiones de quién tiene la razón o quién no tiene la razón, o esta ideología es la correcta o esta ideología no. Nuestros temas fundamentales es poner tantos temas como se puedan en la mesa y discutirlos. Por ejemplo, el tema de la inmunidad era un tema que se ha hablado 1000 veces. ¿Por qué nunca se puso sobre la mesa? ¿No? El tema de los privilegios que tienen no solamente los congresistas, sino muchas autoridades, también es un tema que ¿por qué no se puso en la mesa? ¿No? La gente se queja, la gente dice, ¿por qué tal ministro tiene, ¿no? Que no tiene que sufrir el tráfico? ¿No? Uno está esperando en la calle y en eso te hacen esperar más. De por sí ya esperas y te hacen esperar más para que pase un ministro, ¿no? Con sus libres, sus 3, 4 carros de seguridad, ¿no? Entonces, ¿pero por qué el ciudadano, ¿no? tiene que sufrir, digamos, esta realidad, ¿no? ¿Y por qué el político no? Porque hay estas dos clases, digamos, de político y ciudadano, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de nivelar con nuestras propuestas esa realidad, pero además también lo que queremos hacer es poner sobre la mesa, como te repito, muchos temas que no se han querido poner. ¿En qué te vas a enfocar? Porque uno de los puntos más importantes en una campaña, y que los ciudadanos además lo esperamos, ¿no? Y además que genera recordación, ¿no? Porque tú cuando viene un candidato, al Congreso, siempre tú dices, bueno, ya, él va a hacer el abanderado esto, él viene con esto bajo el brazo, él viene con esta idea. Ciertamente hay muchos candidatos que llegan con ideas que son desfachatadas, populistas, pero tú estás dándole un acento técnico a tu campaña también. Entonces, ¿cuáles serían, tus temas, cómo los vas a enfocar, cuáles van a ser tus caballitos de batalla, digamos? Bueno, voy a dividirlo esto en dos partes, ¿ya? Uno, justamente el día de ayer, que fue la presentación del partido, ¿no? Que presentaron a los congresistas de Lima y de Callao, se presentó un pacto, ¿no? Un pacto con el fin de que no solamente nosotros, que ya lo habíamos firmado, sino todas las otras posturas políticas o partidos, empresarios, ¿no? firmen un acuerdo en el cual todos nos comprometíamos a luchar contra la corrupción, ¿no? Y nos comprometíamos a regular ciertos temas que era, por ejemplo, que es lo que la gente está reclamando, que era el tema de la inmunidad, mayor inversión en temas de salud y mayor inversión en el tema de educación, ¿no? Esos son los ejes centrales partidarios, esos 3 elementos, ¿no? Entonces, inmunidad, mayor y mejor inversión en salud y mayor y mejor inversión en educación. Vamos con el primer tema, vamos uno por uno. A mí me gusta el tema de la inmunidad, te voy a dar mi opinión personal con este asunto, y ¿por qué me gusta? ¿Ya? Porque para mí hubo un extremo, un resbalón hacia el extremo, cuando se planteó pues prácticamente eliminar la inmunidad parlamentaria. Digamos, al 100%, ¿no? Dices tú. Sí, y al 100, al 90, en el 85, porque finalmente no es un tema de cuánto, sino es un tema de cómo, para qué, correcto, el momento, etcétera, ¿no? No se mide por porcentajes, y hubo incluso académicos, intelectuales, jóvenes, muy pretenciosos ellos, que decían, no, la inmunidad parlamentaria. Y yo siempre he tenido dos cuestionamientos con eso. El primero es qué pasa con la inmunidad presidencial. Correcto. ¿Sí? Que es el otro elefante en la sala, digamos, ¿no? Sí. Claro, porque tú dices, ok, los parlamentarios son así, pero bueno, entonces si le quitas la inmunidad parlamentaria a los congresistas, pero no haces nada con el Poder Ejecutivo, correcto, estás desbalanceando la cancha. Correcto. Y la segunda es, claro, ¿hasta qué punto balanceas la protección del funcionario? Así es. Son las dos preguntas para mí. ¿Cómo balanceas los poderes de tal manera que la inmunidad reducida para el parlamentario no signifique un desbalance de poderes? ¿Y cómo balanceas también la protección del funcionario, porque es un político que va a llegar y va a decir, bueno, ahora, dado que no tengo tantos privilegios de inmunidad, pucha, prácticamente pueden hacer conmigo lo que quieran, ¿no? Con esas preguntas que te he lanzado, mándanos tus propuestas. Mira, vamos a hacer más o menos simples. Con el tema de la inmunidad en general, el partido propone que no haya nada de inmunidad. O sea, la propuesta del partido es, ¿por qué el congresista tiene que estar por encima del ciudadano? ¿No? El ciudadano incluso, ¿no? O sea, al ciudadano le pueden abrir un proceso, al congresista no.
El ciudadano lo pueden meter preso, al congresista no. El ciudadano si dice algo o vota por algo que no es correcto, también tiene responsabilidad, el congresista no. Entonces, lo que está planteando el partido es, vamos a volvernos iguales que los ciudadanos, ¿no? Entonces, no existe ningún tipo de inmunidad, ¿no? Se entendía en estas tres dimensiones, ¿no? Prisión, proceso y opinión y voto. Entonces, la posición del partido es eliminar estas tres dimensiones, por lo tanto no hay. Yo creo que el tema se debe de generar, ¿no? O debe de terminar en un debate adecuado, ¿no? Porque esta es la posición del partido. Van a haber 80 posiciones distintas, como las hay, ¿no? Y que yo considero que de una u otra forma sí se debe de regular, ¿no? A pesar de la posición partidaria, porque estos son, cuando tú agarras y dialogas, como hablamos en un inicio, ¿no? Vas a tener una posición, otra posición y tienes que llegar a consensos. De acuerdo. Entonces el tema es que se llegue a un consenso, que se llegue, no se patee, digamos, el tocar este tema para mañana, para un mes o para 10 años, ¿no? Sino ya ponerlo en la mesa y tocarlo. Con respecto a lo que dices de, por ejemplo, la inmunidad del presidente, es también un tema que yo personalmente he estado conversando mucho, que sí me parece que si como congresistas vamos a decir, vamos a bajarnos la valla, ok, pero como congresistas vamos a dar el ejemplo, vamos a decir, miren, ¿saben qué? El Congreso ahora se está manejando de otra forma, miren cómo los funcionarios públicos pueden ser, digamos, servidores de verdad, pero tampoco vamos a decir, ahora tú ejecutivo, o tú legislativo, o tú otro ente autónomo, ¿no? Vas a tener sí los privilegios. No es así, ¿entiendes? Acá lo que tenemos que hacer es allanar la cancha para todos, ¿no? A mí me parece que ciertos miembros del Ejecutivo que gozan de ciertos privilegios también tienen que no tenerlos. Los del Poder Judicial, lo mismo. Miembros del Tribunal Constitucional que también gozan de cierta manera en un tema, también se les debe eliminar, y también ciertos temas de privilegios. O sea, yo creo que la vocación de servicio dentro de un funcionario público debe ser lo que prima, ¿no? Tú no entras a ser funcionario público para tener privilegios, tú entras para servir. Y servir, lamentablemente, les guste o no, significa sacrificio. Si no estás dispuesto a sacrificarte, entonces búscate otra chamba. Claro. Y en todo caso, eliminados todos los privilegios de inmunidad para los funcionarios, sea del poder que sean, porque ese es el radical, ¿no? Esa es la opción radical. Lo que tendrían que haber, sí quizás sea parámetros para poder abrir procesos, ¿no? Es decir, no pones la inmunidad, pero pones algunos candados para que no venga cualquier ciudadano a pie y diga, oye, juicio este congresista, que no ha hecho nada, pero igual les han puesto un juicio, y que vas a poner al congresista a defenderse, ¿no? Cuando está trabajando, y por lo tanto generas todo un caos y un desorden, ¿no? O sea, hay maneras de... Yo creo que tu postura, o sea, la postura del partido, siendo radical y difícil de realizar, la verdad, es muy válida, y los candados los puedes poner del otro lado, ¿no? Correcto. O sea, si bien eliminas la protección en sí, ¿no? Regulas el proceso. De acuerdo. ¿no? Esa es justamente una... que no es trampa, digamos, en el tema, ¿no? No, es que tienes que balancearlo otra vez. Correcto. O sea, ok, vas a quitarle la armadura, ¿no? Pero si te quieren hacer daño, bueno, se tienen que seguir ciertos procedimientos. Que no son los procedimientos que habían, pues, de levantamiento de inmunidad en el Congreso. Que claro. ¿no? Pero sí, por ejemplo, ¿no? Que la Corte Suprema lo vea de tal forma o de tal, o sea, se tienen que establecer ciertos mecanismos. O pones un poco más de requisitos en la calidad de las pruebas, o en el proceso investigatorio previo. Yo creo que el ciudadano lo que tiene que entender, porque el ciudadano, además el peruano, digamos, ¿no? Que es tan, tú sabes, ¿no? Llamado pues al escándalo y a la imagen, ¿no? Y al show, ¿no? Y al populismo. El ciudadano tiene que entender que, como tú bien decías, esto no es trampa, o sea, no es que no es que le quitas la inmunidad y regulando un poco el sistema de justicia para que no sea tan fácil abrirle un proceso a un funcionario público sea una trampa. Tienes que hacerlo porque finalmente la figura pública siempre está más expuesta a ataques y a las voluntades contrarias de los adversarios que tiene, porque naturalmente cuando eres un personaje público empieza a tener adversarios de todos lados. Entonces tiene que haber un balance, ¿no? Vamos al tema de salud, porque ese tema a mí me interesa mucho y tú lo sabes. ¿Cómo van por ahí? ¿Qué les gustaría ver? En concreto sobre el tema de salud, hay técnicos dentro de la bancada, ¿no? Que han estado... Acá lo que hemos hecho, que me parece también además lo correcto, ¿no? A la hora en que se han presentado los temas bases del partido, han habido técnicos por varias partes, ¿no? Yo personalmente he tenido que ver un poco el tema de inmunidad, ¿no?
yo te estoy dando la posición del partido, yo puedo tener mi posición, ¿no? Pero que ya le hemos discutido, hemos llegado a un consenso dentro del partido. Esa es como la primera parte democrática, digamos. Consenso. Así es, ¿no? De acuerdo. Sobre los otros temas de medicina y educación, ¿no? De salud y educación, existe la apuesta, pero, digamos, los grupos técnicos que lo han visto, ¿no? Son otros. Yo no he participado de estos acá. Sé que sí hay una posición firme sobre el tema, ¿no? Pero yo te voy a ser sincero, no es un tema que personalmente manejo. No, está muy bien. Y te lo pregunto porque son dos temas en los cuales, a ver, estamos como asociación de contribuyentes y yo personalmente muy involucrados, pero además que son temas muy sensibles porque rápidamente te puedes resbalar por propuestas que suenan populares, pero terminan haciéndole más daño al sistema, tanto en salud como en educación. Ahora, ¿por qué, Gustavo, tú decides ahora, en este momento, tu vida, participar en política? ¿Por qué crees que es importante? Mira, yo de ahí te voy a contar mis 3 propuestas que son súper simples. De acuerdo, sí. Pero tenemos tiempo. Este es un programa a fondo. Vamos a fondo. Perfecto. Entonces, y con respecto a lo otro, digamos, no lo he querido contestar porque no quiero caer en la típica del político que te agarra y te mete el floro, ¿no? Para decir, digamos, si sé, ¿no? Y quedar. O sea, sencillamente, yo creo que dentro de los cambios de la política uno tiene que también ser honesto, ¿no? Y decir, mira, ¿sabes qué? Yo no participé de esto de acá, mejor, si quieres, convocamos a alguno de los grupos, de los que han participado de estos grupos técnicos y lo vemos, ¿no? Ahora, ¿por qué ahora? ¿No? O sea, tú me dices, ¿por qué más bien participo en política? Sí, ¿no? O sea, porque tú has empezado, fuiste invitado al partido, correcto, tuviste una invitación también a ser regidor, en un periodo municipal, te has ido involucrando y ahora das este salto, digamos. ¿Por qué? Sí, porque yo creo que es un tema de responsabilidad, ¿no? Y de hartazgo, ¿no? En el fondo, creo que el sentimiento que tenemos todos es ese, ¿no? Es el ver que en la política estamos llenos de personas, ¿no? Que tienen otras intenciones, que tienen otros fines. Estamos acostumbrados a ver los problemas desde atrás, ¿no? Desde la tribuna, ¿no? Filmando con nuestro teléfono, uno ve que pasa un accidente, graba con su teléfono. Entonces, claro, uno puede tener la posición de observador y comentarista, pero ¿cuántos realmente agarran y dicen, bueno, voy a cruzar esa brecha y voy a hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Mi posición es esa, ¿no? He estado, yo creo que cansado, como muchos estamos cansados, pero ha sido de decir, bueno, ¿sabes qué? Salto, trepo la reja y me meto a la cancha. Esa es la posición. ¿Cuál es tu formación académica? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te has dedicado? Bueno, yo he estudiado filosofía, derecho, de ahí hice especializaciones en administración y organización y en derecho inmobiliario de la construcción. Prácticamente me he dedicado a temas empresariales, buena parte, ¿no? Y también ahora lo que me dedico es un tema de asesorías, ¿no? Asesorías en temas de fondos de inversión, en asociaciones, en resolución de conflictos, que también eso ayuda mucho al tema de consensos y de diálogo, ¿no? Que tiene que haber, ¿no? De acuerdo. ¿Y cuáles son las propuestas que tienes para tú personalmente? Claro. Bueno, de verdad que tengo varias. ¿Qué te gustaría? Este es el wishful thinking, digamos, de los gringos, ¿no? Bueno, yo creo que me gustaría muchas cosas. Yo creo que el país tiene mucho potencial como para arreglarlas y hay una oportunidad sumamente interesante ahora para poder hacer las reformas que se tienen que hacer, ¿no? Hay muchas propuestas, pero quiero centrar en 3 súper puntuales y digamos que va a ser mucho más entendible, ¿no? En primer lugar, señalar que, como tú bien sabes, ¿no? Ya lo hemos conversado previamente, el Congreso tiene 3 funciones principales, ¿no? Una es la de legislar, la otra es fiscalizar y representar. O sea, son las 3 funciones que tiene el Congreso. Ahora, todo el mundo se ha centrado en legislar, ¿no? Y de hecho se cree que una buena gestión de un congresista es cuántas leyes presentó, cuando necesariamente no es el elemento para determinar si ha sido un buen congresista o un mal congresista. Me dedico a hacer leyes pues, del día del pollo, el día del chancho, el día del pato. O crear distritos, que es un crear desastre, distritos, claro. ¿no? Pero esa no es una buena gestión necesariamente, ¿no? Entonces, lo que yo estoy proponiendo, y de hecho va en la línea de que la gente empiece a darse cuenta, los medios y todos, de que existen esas 3.
Pero la que a mí me parece fundamental, y además por la coyuntura de lo que está pasando, de lo que ha pasado y lo que está pasando a nivel global, es el tema de representación. La brecha que existe entre políticos, ¿no?, y ciudadanos es gigante. Y lamentablemente esa brecha tiene que eliminarse, ¿no? Se ha